Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos al panel final de la 18ª versión del Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas, organizado por la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Soy Silvia Alejandra Ortiz, miembro del equipo directivo del evento, el cual también está conformado por María Camila Jiménez, Felipe Torres, Juan Sebastián Lima y Gabriel Hurtado. Nuestro panel de hoy trata sobre las brechas educativas en Colombia, el impacto de la coyuntura actual del COVID-19 sobre estas y las oportunidades para mejorar dicho sistema. Hoy nos estará acompañando en el cargo de moderadora Ivonne Lara, quien es economista de la Universidad del Rosario y estudiante de las maestrías en Economía y Economía de las Políticas Públicas. Además, también trabaja como joven investigador en la Facultad de Economía y como asistente de investigación en el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Quienes acompañan hoy como panelistas son Luz Karime Abadía, Román Andrés Zárate y Darwin Cortés, quienes serán presentados a continuación por nuestra moderadora. Y ya, sin más que decir, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Silvia. Bienvenidos a todos y todas. Es un placer estar acá. Siendo así, pasaremos a hacer la introducción de nuestros panelistas, comenzando por Luz Karime Abadía Alvarado, quien es economista y máster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana, además de ser máster en aplicaciones empíricas y políticas económicas y doctora en economía de la Universidad del País Vasco. Se ha desempeñado como directora de la carrera de economía en la Universidad Javeriana y directora del Fomento a la Educación Superior en el Ministerio de Educación. Sus áreas de investigación son la economía de la educación, economía laboral y los estudios de género. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Economía, directora de los posgrados en Economía y codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. En segunda instancia tenemos a Román Andrés Zárate, quien es profesor asistente en el Departamento de Economía de la Universidad de Toronto, tiene un pregrado y una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y un doctorado en la misma área del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue investigador postdoctoral en el Instituto del Comportamiento y la Desigualdad en Bonn, Alemania. Sus temas de investigación están relacionados con los impactos de las interacciones sociales en la acumulación de capital humano y la formación de habilidades sociales en ámbitos educativos. Finalmente tenemos a Darwin Cortés, quien es economista de la Universidad del Rosario, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y máster y doctor en Economía de la Universidad de Toulouse. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, es experto en técnicas cuantitativas y ha sido autor de varios artículos y documentos en temas sociales y económicos, en particular en economía política y temas de desarrollo como educación y salud. Muchísimas gracias a los tres por estar acá y les doy la bienvenida a este panel. Entonces, antes que nada, vamos a hacer las instrucciones frente a cómo va a estar funcionando el panel. Básicamente, nosotros vamos a estar haciéndoles una serie de preguntas en la cual los tres van a poder participar. Van a tener un tiempo aproximado de 3 minutos para responder. No se va a contabilizar este tiempo, pero sí les recomendamos que se mantengan en ese margen para que podamos aprovechar al máximo las preguntas. El orden de respuesta va a ir variando. Yo les voy a ir indicando el orden para cada pregunta. Sin embargo, si alguno quiere comenzar o quiere ir de últimos respondiendo, pueden hacer uso de la palabra sin ningún problema. ¿Hay alguna pregunta antes de comenzar? Listo. Entonces, la primera pregunta es una pregunta sobre el panorama actual de la educación superior en Colombia y va de la siguiente forma. La pandemia significó un reto enorme para el sector educativo en cuestiones de adaptación, inclusión y flexibilización. Nos gustaría escuchar un diagnóstico del panorama de la educación en Colombia, es decir, según su perspectiva, cuáles son esos desafíos principales que enfrentó el sistema durante la pandemia y cuáles se enfrenta ahora con el regreso a la presencialidad y qué preocupaciones existen. Para esta pregunta, sugerimos el orden de Luz Karime, Román y Darwin. Si están de acuerdo, Luz Karime, tienes la palabra. Gracias, Ivonne. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto participar en este panel y pues un gusto compartirlo con Román, con Darwin. Bueno, desde antes de la pandemia, para responder a la pregunta que nos hace Ivonne, ya teníamos muchos desafíos y grandes retos en nuestro sistema educativo. Teníamos grandes desigualdades, brechas importantes. Voy a mencionar rápidamente 5 de esos como grandes retos que creo teníamos en educación, especialmente en educación básica y media, los cuales la pandemia agudizó, exacerbó, amplió, ¿cierto? Y nos surgen unos nuevos retos
en línea con la pregunta de la coyuntura pues, que nos obligó la pandemia. Entonces, bajo desempeño académico de los estudiantes, digamos, Colombia ocupa los últimos lugares, por ejemplo, si nos comparamos con otros países en pruebas PISA, en dominio de habilidades básicas y conocimientos en matemáticas, ciencias y lenguaje. Para poner un ejemplo, en matemáticas el 50% de nuestros estudiantes de 15 años llega máximo al nivel 2 de desempeño de 6 niveles que nos da PISA. Y eso quiere decir que, por ejemplo, los estudiantes son capaces de resolver problemas matemáticos cuando toda la información está explícita en el enunciado, pero si no, pues difícilmente logran responder en promedio pues, estos problemas. Tenemos amplias brechas entre colegios oficiales, colegios privados, zonas urbanas, zonas rurales, en contra de los oficiales y de las zonas urbanas. Nosotros tomamos, por ejemplo, promedios en las pruebas Saber, de nuevo, pues los datos disponibles. Desde la pandemia, un colegio, en promedio los colegios oficiales sacaban 25 puntos en una prueba global y se amplió a 30 puntos el año pasado, posiblemente por la pandemia. Algo similar ocurre en las zonas rurales. Entonces, ese es otro reto que teníamos y que seguro la pandemia está agudizando. Amplias brechas de género. En promedio, en Colombia, niñas y mujeres obtienen menores puntajes en pruebas estandarizadas. Estos son pruebas de selección múltiple, como por ejemplo las PISA, las Saber 11, las Saber Pro, los exámenes que hacen algunas universidades para ingreso. Esto no es solo de Colombia, otros países también enfrentan estas brechas, pero tenemos ejemplos interesantes de países que las han cerrado, y esto tiene consecuencias bien importantes en la vida de las mujeres porque limita el acceso a ciertas carreras, en general acumulación de capital humano. Tenemos retos enormes en términos de la calidad de los docentes, especialmente aquellos que van a colegios oficiales. Lo que vemos es que aquellos que escogen las carreras de licenciatura son los que provienen con puntajes más bajos al finalizar el bachillerato y desafortunadamente cuando se gradúan obtienen los más bajos puntajes en el Saber Pro en áreas básicas, en lenguaje, matemáticas, inglés, respecto a otros profesionales. Y muchos de estas brechas las amplificó la pandemia y nos impone retos adicionales, y es que veníamos con un, digamos, buena tendencia en términos de deserción. Seguramente va a haber aumentos en la tasa de deserción, más que desmatricularse, evidencia que ya tenemos en el laboratorio. Como los colegios estaban cerrados, los datos oficiales no nos van a mostrar una caída fuerte en la matrícula, pero sí hay muchos niños que no están atendiendo ninguna actividad académica porque pues no tienen conectividad y sus profesores no saben nada de ello. Entonces, un reto grande es identificar dónde están esos estudiantes y volverlos a traer al sistema educativo. Tenemos rezagos importantes de aprendizaje. Ya hay evidencia en un artículo que tenemos que nos muestra que aquella cohorte que estuvo enfrentada a la pandemia obtuvo en promedio menores puntajes que cohortes anteriores. Necesitamos un programa de nivelación académica, porque en más de un año los colegios estuvieron cerrados y sabemos que el aprendizaje no fue efectivo y seguro más adelante vamos a hablar de ello. Y tenemos brechas grandes en acceso a tecnología. Estaban desde antes de la pandemia, pero descubrimos que con la pandemia pues esto limita bastante el aprendizaje y que además hay que capacitar a los docentes en que puedan involucrar estas herramientas. Pero además tenemos otros riesgos, como por ejemplo afectación en la salud mental, posibles riesgos de embarazo adolescente, reclutamiento forzoso, consumo de sustancias psicoactivas, mayor violencia, mayor trabajo doméstico, especialmente para las niñas, y por tanto, pues el regreso a la presencialidad es urgente. Ese es como pues el panorama que yo veo en este momento. Muchas gracias, Luz Karime. Pasamos entonces con Román. Tienes la palabra. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a Luz Karime y a Darwin por compartir este espacio conmigo. Bueno, creo que Luz Karime ya tocó varios temas. Yo haría énfasis en dos de ellos. Como bien lo dijo Luz Karime, yo creo que antes de la pandemia existen brechas y grandes desigualdades en todo el sistema educativo, como es el sistema educativo colombiano.
la presencia de un mercado de colegios privados de élite, por ejemplo, versus los colegios oficiales, las brechas que existen entre zonas urbanas y zonas rurales y los temas de género de los que Luz Karime mencionó. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia es que ha hecho más evidentes todas esas brechas y en especial, digamos, desde mi perspectiva, hizo evidente dos cosas que por el sentido bueno, una en particular que por el sentido de urgencia se volvió clave, que es el acceso a tecnología. Básicamente, sin acceso a tecnología era imposible tener un sistema de educación virtual, o era muy difícil tener un sistema de educación virtual. Si bien se trató de tener algún tipo de educación a distancia, por lo menos, digamos, yo creo que conozco un poco más del caso peruano que el caso colombiano y en Perú hicieron varios esfuerzos, por ejemplo, por tener educación a distancia a través de la televisión o a través de la radio. Entonces, si bien se trató de tener sistemas de educación a distancia que no necesariamente implicaran conectividad a Internet, la verdad es que fue un gran reto, un gran reto la implementación de ese tipo de sistemas. Entonces, la primera brecha que es evidente a raíz de la pandemia es todo el acceso a tecnología, el acceso a herramientas tecnológicas, no solo de parte de los estudiantes, sino también de los docentes, y pues que se hizo muy evidente por el sentido de urgencia y se hizo muy evidente sobre todo como la falta de infraestructura que existían en muchas zonas del país al respecto. Entonces yo creo que ese es un poco obvio que el acceso a las brechas en acceso a tecnología seguramente van a generar brechas en aprendizaje en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La otra preocupación que yo tengo es en relación a la formación de habilidades socioemocionales y a la formación de habilidades no cognitivas a raíz de la pandemia. O sea, cuando nosotros pensamos en un espacio educativo, si bien son espacios de aprendizaje de lenguaje, matemáticas, etcétera, también son espacios donde uno interactúa con los demás y donde uno aprende a interactuar en sociedad, donde uno aprende a cooperar con los otros y donde se forman distintos tipos de habilidades sociales y otro tipo de habilidades pues más emocionales. Entonces, yo creo que otro de las grandes brechas, precisamente por esas desigualdades en el acceso a tecnología y por esas desigualdades que existen o que ya existían en el país, es ese. Y eso es algo que solamente vamos a poder ver en el mediano y en el largo plazo. Luz Karime me dio algunos datos respecto a la prueba PISA. En 2015, PISA evaluó la resolución colaborativa de problemas, que es como la capacidad que tiene una persona de trabajar en grupo para resolver un problema. Y efectivamente se encontró que Colombia también ocupó de los últimos lugares dentro de los países que presentaron la prueba. Obviamente estamos hablando de países de la OECD o países invitados, entonces normalmente son países de medio altos ingresos o de altos ingresos, pero independientemente de eso, pues fuimos casi que los últimos en la prueba y no solamente fuimos los últimos, sino también uno de los países con más brechas, tanto entre el sector privado y el sector público, así como uno de los países donde el desempeño en la prueba tenía la mayor correlación con el nivel de ingreso, que es un reflejo de esas desigualdades y que seguramente se van a hacer más evidentes y se van a magnificar debido a la pandemia. Entonces, yo creo que, a ver, yo tengo una visión un poco más, no diría un poco más positiva, pero yo creo que esto también es una oportunidad y que muchas de las brechas que se hicieron evidentes seguramente van a servir en el sentido de la infraestructura que se está montando, pues esto lo vamos a discutir después, pero la infraestructura que se está montando para la tecnología hoy, por ejemplo, yo creo que va a funcionar incluso en la época post-pandemia. Entonces yo creo que eso también, eso no es solo una oportunidad para hacer esas brechas más evidentes, sino que yo creo que eventualmente también va a existir herramientas para poder cerrarlas. Muchísimas gracias, Román. Pasaríamos entonces a Darwin. Tienes la palabra. Tienes el micrófono apagado. Pero bueno, ya, ahora sí. Ya. Bien, gracias Ivonne, gracias a los organizadores, también a Luz Karime y a Román por haber aceptado esta invitación. Yo creo que ellos han cubierto, digamos, esencialmente, digamos, de lo que ha pasado. Más allá, digamos, de estas brechas que han señalado, y yo creo que en eso sí que ha servido esa experiencia difícil para digamos, ser un poquito más conscientes de las diferencias que hay. Es como como la naturaleza multidimensional
de la heterogeneidad de la calidad de la educación, digamos, ¿no? Muchas veces nos quedamos mirando únicamente los exámenes estandarizados o ciertos tipos de medidas que de algún modo tienen que ver con lo cognitivo. Y ahí ya sabíamos que había unas diferencias enormes, en parte también por decisión, digamos, política del gobierno nacional y los gobiernos locales, en el sentido, esto ha ocurrido, digamos, en varios sectores sociales y es como, en un principio, tratar de privilegiar la cobertura, ¿no? La posibilidad de que en este caso más niños entren al sistema educativo. Y eso ha significado digamos, el descuido de lo que ocurre con respecto a la calidad. Y eso yo creo que todos más o menos éramos conscientes en lo que tiene que ver con esos exámenes estandarizados y lo que esta pandemia nos está señalando es que esto pues también cubre otras dimensiones. Probablemente varias de esas más importantes que tienen que ver con la vida cotidiana, digamos, de las personas, y quiero pues, señalar en particular pues, los fenómenos de violencia de distinto tipo, y en particular que recae pues, sobre los más débiles en los hogares. Eso es lo primero que yo quisiera señalar. Lo segundo es pues que finalmente esto nos ha llevado a una reflexión sobre el para qué, de algún modo, ¿no? O sea, como cuál es el sentido de un sistema educativo, qué es lo que queremos hacer cuando nos inscribimos a una carrera, a determinado nivel educativo. Yo creo que eso, en eso también ha sido digamos, importante esta pandemia. Justo antes, quisiera terminar diciendo lo siguiente, justo antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de participar en un estudio dirigido, digamos, en el que encuestamos a jóvenes en Colombia, una encuesta, digamos, representativa a nivel nacional, jóvenes de distintas, digamos, contextos, ciudades grandes, ciudades chiquitas, rural disperso, etcétera. Y hay una coincidencia impresionante, digamos, con respecto a los sueños de los jóvenes en torno a la educación. Y como ya sabemos, y nos lo mencionaba Luz Karime, pues también hay unas diferencias enormes con respecto, de verdad, a la posibilidad de poder estudiar y estudiar, digamos, de acceder a un servicio de calidad, ¿no? Lo que significa esto es que también hay una heterogeneidad enorme y una posibilidad, digamos, enorme de generación de frustraciones y de algún modo las políticas públicas tendrían que empezar a responder a eso, ¿no? A cómo transformar o a cómo pensar la posibilidad de que esos sueños se hagan realidad. Listo, muchísimas gracias a los tres. Estuvieron hablando un poco sobre temas de desigualdades de género dentro de las zonas del país e incluso posibilidades de acceso a la educación. Más adelante vamos a estar abundando un poco más en estos temas. Sin embargo, antes nos gustaría preguntarles, tras el regreso a la presencialidad, hay colegios que han decidido apostarle a un modelo mixto. ¿Cómo se presenta esto como una oportunidad para ampliar la cobertura del sistema educativo a nivel nacional? Entonces, para esta pregunta se propone el orden de Román, Darwin y Luz Karime. Entonces, Román, tienes la palabra. Bueno, la verdad es que yo no soy muy amigo de los sistemas mixtos, como es una posición personal, porque yo creo que en general es difícil y es costoso, creo yo, adaptarse a dos tipos de instrucción distintos y tratar de adaptarse y mantener la igualdad entre aquellos que pueden ir a la presencialidad, aquellos que están virtualmente, etcétera. Entonces yo creo que, digamos, desde mi perspectiva lo veo como un reto. Desde mi perspectiva como docente, cuando yo doy clase, creo que es un reto pensar en un sistema mixto de presencialidad y virtualidad.
respondiendo a la pregunta de cómo esto es una oportunidad, yo creo que en general la pandemia ha brindado una oportunidad de pensar también la educación desde la virtualidad. Si bien yo creo que esto va a tener grandes costos en términos de aprendizaje, como bien lo mencionó Luz Karime con las pruebas a ver del año pasado, yo creo que también es una oportunidad para pensarnos cómo se puede incrementar el aprendizaje desde la virtualidad. Y yo creo que parte de lo que ha pasado es que nos hemos ido adaptando un poco a lo que es la enseñanza y la educación virtual, tanto docentes como estudiantes. O sea, ustedes que son estudiantes en la universidad y pues nosotros que somos profesores universitarios sabemos un poco que si hace año y medio nos hubieran dicho que toda la educación iba a ser virtual, nos hubiéramos vuelto un poquito locos sin saber exactamente qué hacer. Pero a raíz de la pandemia creo que nos hemos adaptado y hemos aprendido a qué tipo de estrategias se pueden implementar para hacer que la educación y el aprendizaje sea efectivo aún en la virtualidad. Y yo creo que eso es también una oportunidad para dar acceso. Creo que es un poco más difícil pensarlo en educación básica y en educación media, pero creo que en temas de educación superior, la virtualidad permite acceder a muchos servicios. O sea, digamos, esto ya era una tendencia que se venía dando con estos cursos masivos online. Y aunque no hay mucha evidencia respecto a cuáles son los efectos de estos cursos sobre el aprendizaje, o la evidencia no ha sido muy positiva hasta el momento, yo creo que lo que ha pasado a raíz de la pandemia es que muchas de las estrategias de educación virtual hoy pueden ser más efectivas y yo creo que es importante pensar eso. Eso por un lado, y por el otro, como les decía, yo creo que también es una oportunidad para dar acceso. Dar acceso en el sentido de que no todos tenemos que estar, obviamente esto depende un poco de los lugares de conectividad y de las brechas que existen en acceso a tecnología, como lo veníamos discutiendo antes. Pero yo creo que permite, por lo menos en temas de educación superior, permite que muchas personas tengan acceso a docentes o a cursos que de otra manera no tendrían acceso. Entonces, yo creo que eso es importante también pensarlo en términos de cierres de brechas. Si bien la pandemia y la educación virtual representa un costo en el capital humano, yo creo que tanto en el corto como en el mediano como en el largo plazo, yo creo que también representa una oportunidad para repensar un poco las estrategias de educación virtual y cómo se puede usar la tecnología para pensar en cerrar brechas. Y yo creo que ahí es donde vale la pena también evaluar. O sea, yo creo que todas estas distintas intervenciones o estos distintos tipos de modos de educación virtual, intervenciones tan sencillas como cómo lograr mantener la concentración de los estudiantes, etcétera, o estrategias un poco más relacionadas como con temas de psicología que normalmente son muy de bajo costo, también vale la pena evaluar y vale la pena pensar en qué funciona para tratar de implementar y tratar de escalar ese tipo de intervenciones para mejorar el aprendizaje. Entonces, si bien yo creo que los costos en aprendizaje van a ser altos, yo creo que también tenemos como ser un poco más positivos o esperanzados en que esto también es una oportunidad para aprender distintas formas y distintos módulos de educación y pensar en cómo hacer de la educación virtual algo más efectivo. Muchas gracias, Ron. Pasamos entonces, Darwin, tienes la palabra. Perfecto. Yo creo que en buena parte también la discusión pasa sobre cuál es el rol de la educación o de la formación, digamos, de todos los niveles y en particular de la educación superior. Ya saben, esta discusión sobre si la educación, digamos, es solamente la posibilidad de generar una señal, que es el diploma, etcétera, etcétera. Y la evidencia que hay, al menos para Colombia, la más reciente que la ha hecho Carolina Arteaga, una colega de Román, lo que ha mostrado es que digamos, la educación superior no solamente digamos, es una generadora de señales o de diplomas, sino que efectivamente la formación que da, digamos, se valora y digamos que a mayor formación en capital humano hay un pago más alto, ¿ok? Con esa evidencia, digamos, en la mano, pues es indudable que es muy importante preguntarse por cuáles son las pérdidas de capital humano que ha habido en este tiempo y tratar de minimizar las pérdidas definitivas, que seguramente las hay, ¿no? Pensando en la formación, digamos, de habilidades socioemocionales
pues se sabe que hay un periodo sensible que comienza en la pubertad y se extiende, digamos, a lo largo de toda la adolescencia, así que esto cubre, al menos para Colombia, no solamente el colegio, sino también la universidad. Yo creo que muchos de nosotros, digamos, finalmente hemos definido lo que somos mientras estamos en la universidad, en muchos sentidos. Entonces, ese componente, digamos, social, yo creo que es clave. Y en ese sentido, pues hemos descubierto también que la virtualidad pues, es un sustituto, digamos, muy lejos, ¿cierto?, de ser perfecto de la presencialidad. Dicho eso, y ya, digamos, como aterrizando en mi experiencia como profesor, yo creo que la educación, digamos, superior para las personas más jóvenes sí debería ser presencial. Para algunos casos, digamos, específicos, como los que menciona Román, seguramente uno puede echar mano de la virtualidad. Y en particular, digamos, por ejemplo, cuando uno piensa en los pregrados, seguramente es algo como lo que estoy diciendo. Cuando uno piensa en los posgrados, pues ya no es tan claro, ¿no? Pareciera que ahí el equilibrio sí puede ser un poquito más, digamos, una mezcla entre lo presencial y lo virtual. Seguramente cuando estamos, y esto quizás es más aplicable cuando estamos pensando en posgrados que son grandes, digamos, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de posgrados donde de todo modo la relación con los profesores no es tan cercana y los aprendizajes no pasan por esa cercanía, pues de golpe una modalidad, digamos, mixta o virtual puede acercarse un poquito más a una buena solución. Muchísimas gracias, Darwin. Pasaríamos entonces a Luz Karime. Gracias, Ivonne. Pues, digamos, en línea con lo que ya han mencionado, yo diría lo siguiente, pues respecto a la pregunta de que hay muchos centros educativos que han decidido apostarle a un modelo mixto. Mixto, cuando dicen presencialidad, virtualidad, digamos, es diferente a alternancia, ¿no? Que es lo que está primando en la mayoría todavía de los colegios, la mayoría de los colegios y especialmente en los colegios oficiales. Entonces, yo creo que es clave saber un poco como cuál es el estado actual y cuáles son las condiciones para poder saber si, digamos, identificar dónde podría haber oportunidades de mejora y cómo podemos seguir sorteando una educación que va a tener que posiblemente seguir transitando entre periodos de presencialidad o modelos de alternancia o quizás nuevamente 100% virtualidad. Y el reto grande que tenemos en Colombia es pues cómo hacerlo de manera efectiva. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos, a padres de familia, estudiantes, docentes, instituciones de educación superior, que en general algunas estaban mejor preparadas, colegios, y nos obligó a cambiar por completo, ¿cierto?, los métodos de enseñanza y de aprendizaje, y lo que nos demostró, que ya lo hemos hablado, es muchos no estaban preparados, tuvimos que adaptarnos, y entonces para poder hacerlo efectivo, pues tenemos que reconocer dónde estamos. Y lo cierto es que todavía hay rezagos enormes en términos de conectividad, tanto de los colegios como de los estudiantes. Entonces, si nosotros queremos hablar de métodos mixtos o métodos remotos efectivos, pues tenemos que tener en cuenta que la mayoría lo está haciendo educación remota sin acceso a tecnología. ¿Qué es lo que nos han dicho los maestros, al menos en un sondeo que hicimos en el Laboratorio de Economía de la Educación, con participación de 16 secretarías de educación, 900 rectores, 762 instituciones educativas oficiales? Es que la mayoría está usando métodos asincrónicos y pues porque no tienen tecnología. ¿Cómo lo hacen? Enviando guías físicas a las familias, enviando tareas o material por chat, pero sin explicación, sin retroalimentación. Entonces creo que es bien importante que tengamos eso claro para ver cómo podemos realmente cerrar esas brechas y realmente tener pues una educación pertinente y de calidad en la coyuntura en la que estamos. Cuando
se menciona que si puede ampliar la cobertura, pues en eso, digamos, estoy de acuerdo con lo que ya se ha mencionado. No creo que para nada esto esté aumentando la cobertura en educación preescolar. De hecho, la disminuyó muchísimo porque pues son niños pequeños, no pueden, digamos, estar en un método de enseñanza o de cuidado virtual, eso es imposible. Y en educación básica y media lo que estamos viendo es que tampoco está funcionando porque en la mayoría de los casos no están las condiciones, ¿cierto? Los hogares en la mayoría de los casos no tienen un ambiente propicio para una enseñanza o un aprendizaje desde casa, no tienen un tutor. La enseñanza remota requiere que haya un guía, un tutor en casa, que puede ser el papá, pero los papás no tienen tiempo, no tienen el nivel educativo o la paciencia. Entonces, creo que podría ampliar cobertura en educación superior, pero no en educación necesariamente básica y media y preescolar. En educación superior puede ser interesante, como mencionaba Darwin, para algunos niveles educativos, para algunos contextos, pero no para todos. Hay estudiantes que definitivamente manifiestan pues, que no están motivados y que no están aprendiendo de manera remota, incluso si hay tecnología. Y pues es obvio porque desde pequeños estamos, digamos, acostumbrados a métodos presenciales y pues hay además beneficios de la presencialidad que no se suplen 100% con lo remoto. Yo creo que una tendencia y un aprendizaje interesante quizás en educación superior y en algunos establecimientos de educación básica y media es pues que si ya, y de las familias, si ya adquirimos la tecnología, si ya de alguna manera aprendimos cómo tener unos métodos mixtos o combinados, lo ideal sería pues que aprovechemos todo ese aprendizaje, toda esa tecnología para incluso en presencialidad seguir potenciando y motivando el aprendizaje, y quizás en educación superior pues la tendencia va a ser mayores programas que se van a crear en estas metodologías, que va a hacer que haya más opciones de educación superior, ojalá de alta calidad, en regiones donde no hay oferta de educación superior o donde pues es muy limitada la oferta. Entonces yo creo que en cuanto a digamos, cómo seguir haciéndolo bien en términos de una enseñanza remota, yo creo que más que tener un protocolo estándar, que yo no hablaría de estandarizar en general, hablaría de reconocer que somos pues, diferentes, que los estudiantes, los colegios, las regiones tienen necesidades diferentes, los estudiantes habilidades diferentes, contextos diferentes, y que cada uno, dependiendo de pues, esa coyuntura, debería ver cómo puede tener un aprendizaje remoto y presencial, pues de alto impacto y de alta calidad. Yo creo que eso debería ser uno de los grandes aprendizajes de esta coyuntura y que pudiésemos transitar, porque quizás no solo por pandemia, sino por otras circunstancias es posible que hayan momentos de cierre y sería bueno tener todo ese aprendizaje para poder ser súper flexibles en cuanto a los métodos. Listo, muchísimas gracias, Luz Karime. Ya ahondando un poquito más en lo que es temas de desigualdad frente a las zonas del país. Según un reporte del Ministerio de Educación Nacional, las regiones periféricas del país se encuentran en una trampa de pobreza, llevando a una menor cobertura de educación, restringiendo la capacidad de estas zonas para aumentar los ingresos y a su vez limitando la inversión en educación. De hecho, para 2019, el DANE mostró que el 51.9% de los hogares tenía acceso a Internet, ya sea por conexión fija o por conexión móvil, siendo el 61,6% de los hogares en áreas urbanas y el 20,7% en zonas rurales. Siendo así, ¿qué estrategias consideran que son más adecuadas para sacar estas regiones de esta trampa de ingresos para inversión en educación? ¿Y creen ustedes que la contingencia puede facilitar la implementación de estas? Entonces, para esta pregunta, el orden que proponemos es Darwin, Luz Karime y Román. Entonces, Darwin, tienes la palabra. Para, digamos, darle cabida también a los otros compañeros del foro, voy a centrar mi respuesta en un solo punto, y que tiene que ver con la financiación de la educación. En esa encuesta que yo les mencioné hace un momento, los jóvenes identificaban, digamos, 4 barreras importantes. Una es
la falta de recursos económicos, el tema de la financiación. Otra es la falta de información y de seguimiento, digamos, y de acompañamiento para tomar decisiones. La otra tiene que ver con las grandes distancias, ¿cierto? Sobre todo para los que viven en zonas rurales dispersas, las grandes distancias y los costos de transporte que digamos, tienen que incurrir. Esta última ya pues, se ha discutido de algún modo, de modo pues, se ha, digámoslo así, vuelto mucho más visible con el fenómeno de la pandemia. Y sobre el primer punto, que es el punto que yo me quiero concentrar, digamos que definitivamente nos toca hacer un cambio radical en el sistema de financiación de la educación y en particular de la educación superior. Hay, digamos, nuevos esquemas de financiación que se han propuesto. Yo creo que los esquemas tradicionales que se hacen vía el ICETEX, digamos que hay que evaluarlos y hay que corregirlos. Y aquí quiero, digamos, ser muy claro en que no creo que la educación superior deba ser gratuita. Creo que debe ser pagada según la situación socioeconómica de la persona, digamos, del estudiante. Pero también creo que los sistemas de financiación que tiene el ICETEX se quedan muy cortos. Hay un esquema nuevo que se ha tratado de implementar, que ha sido planteado en algunos proyectos de ley en años anteriores, que son sistemas contingentes al ingreso. Esa discusión, ese debate, digamos, nacional no se ha dado. Y yo creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa para pensar, digamos, cómo podríamos diseñar un mejor esquema de financiación. Muchísimas gracias, Darwin. Pasaremos entonces a Luz Karim. Gracias, Ivonne. No, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Darwin. Yo voy a centrar mi respuesta en lo de las áreas rurales y más en educación básica y media. Yo creo que pues hay grandes brechas, pues porque históricamente tenemos una deuda con todas las áreas rurales y en educación, eso ocurre en general en toda la política social y en casi en todos los aspectos y educación no es ajeno a ello. Vemos nosotros que, por ejemplo, todo el suroriente del país, ¿cierto? Amazonas, Guainía, Baupés, Bichá, generalmente son las regiones que siempre salen como con los más rezagos en términos de deserción, de repitencia, en términos de menos acceso a educación superior, de menores puntajes en las pruebas, de menor acceso por ejemplo, a herramientas tecnológicas y acceso a Internet. Tenemos en el área rural establecimientos o colegios que no tienen agua, que no tienen electricidad, entonces digamos que es bastante precario y pues antes no estamos peor en términos de lo que ocurre en colegios ubicados en el área rural. Yo creo que uno de los principales errores es que hemos querido como replicar los modelos y lo que ocurre en el área urbana y llevarlo como en términos de enseñanza y aprendizaje a las áreas rurales, y eso pues no tiene sentido porque todo es diferente, los estudiantes, los docentes, las familias, el entorno, las necesidades. Creo que ahí hay retos grandísimos en un modelo educativo que realmente pues tenga sentido para las áreas rurales. Creo además que pues necesitamos con urgencia, digamos, suplir las necesidades básicas de los colegios ubicados en las zonas rurales. Creo que en general, en términos de infraestructura, pues necesitamos buscar una solución en términos de electricidad. No sé, hay ejemplos de política donde se les ha dado tablets a ciertos colegios y no tienen electricidad. Entonces, pues, ¿cómo las van a usar? No tiene mucho sentido. Y creo que necesitamos realmente, pues, para cerrar esas brechas, pues, poder identificar dónde están esos principales rezagos y cuáles son en términos de los docentes que se necesitan. Hay
hay muchas vacantes y falta de docentes, pues porque no están los incentivos planteados para que profesores, sobre todo profesores de alta calidad, quieran irse a estas zonas precarias del país. Además, porque la infraestructura es absolutamente precaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues suplir las necesidades de infraestructura, mejorar en términos de atraer buenos docentes y tener un modelo educativo que realmente sea pertinente para estos estudiantes, alineada, una educación con propósito, una educación alineada con las vocaciones productivas de la región y las necesidades de estos estudiantes y de estos jóvenes. Muchísimas gracias, Luz Karime. Entonces pasaríamos de últimas con Román. Tienes la palabra. Listo. Pues como lo mencionaron tanto Luz Karime como Darwin, yo creo que hay una deuda histórica con estas regiones y que hay que pensar en cuáles han sido las intervenciones que se han implementado y por qué no han sido exitosas en caso de que no han sido exitosas. Yo creo que muchas veces los gobiernos plantean programas muy grandes y no se van a los detalles de por qué esos programas pueden fallar. Como lo mencionaba Luz Karime, por ejemplo, esto de llevar tecnología a zonas rurales cuando no se cuenta con electricidad, pues es un gran problema y es una gran ineficiencia y genera un costo tremendo, porque es un programa que por sí es bastante costoso, pero que al final del día cuando se va a implementar, pues su implementación simplemente no es factible. Entonces, yo creo que hay que pensar en experimentar y hay que pensar en intervenciones sencillas y de bajo costo que permitan este tipo de, pues que permitan cerrar de alguna manera esas brechas. Yo creo que yo haría énfasis en dos. La primera está relacionada con la calidad docente en estas zonas. De hecho, hay un paper reciente en Perú que muestra que dar incentivos a los docentes puede mejorar la calidad y la selección de los docentes que están dispuestos a ir a enseñar a estas zonas y que eso también tiene unos efectos sobre los resultados en pruebas estandarizadas por los problemas que puedan estar asociados a mirar pruebas estandarizadas. Esa sería una intervención que yo creo que es factible. Yo creo que hay que pensar en cómo poder mejorar, tanto mejorar el aprendizaje de los docentes que ya están ahí o mejorar la calidad de los docentes que ya están ahí, como mejorar los temas de selección docentes que van pues a enseñar a zonas rurales. Eso por un lado. El segundo tema para mí, de nuevo, yo creo que la pandemia ha sido una muestra clara, ha mostrado evidentemente la existencia de brechas en acceso a tecnología, pero yo creo que la infraestructura que se está montando hoy debería funcionar para ir más allá de lo que es la pandemia. Y yo creo que la tecnología permite cierta flexibilidad que la presencialidad o que al docente se le dificulta de tal manera que podamos pensar en estrategias complementarias. Uno de los temas más, digamos, que se ha mostrado que son más efectivos en el tema de la educación docente, o de mayor importancia en el tema de educación básica y media, sobre todo de educación básica, es esto de lograr enseñar al nivel correcto. Y está muy relacionado con, fue una de las razones por las cuales el Premio Nobel en Economía del 2019, uno de los temas que se ha demostrado es que precisamente enseñar en el nivel correcto es de suma importancia cuando pensamos en la acumulación de capital humano en el mediano y en el largo plazo. Y es que muchos niños carecen de los conceptos básicos y empiezan a ver temas más avanzados, etcétera, y eso hace que sea muy difícil para un niño simplemente lograr llegar al nivel al que el docente está enseñando. Y para el docente también es un gran reto y una dificultad, sobre todo en zonas rurales, cuando los salones son muy heterogéneos en términos de sus características, en términos de los niveles de los estudiantes. Para el docente también es muy difícil saber a quién le debe enseñar. Entonces, yo creo que la tecnología, y no solamente la tecnología, sino también programas pedagógicos, pueden ser utilizados para eso, pueden ser utilizados de tal manera que se logre enseñar al nivel de cada niño y que el sistema logre ser lo suficientemente flexible para que a pesar de esa heterogeneidad, de alguna manera cada quien se le logre enseñar en su nivel correcto. Yo creo que existe bastante evidencia de la importancia de eso como en términos pedagógicos y yo creo que es algo que vale la pena pensar en temas de educación y en especial en educación rural y para cerrar esas brechas. Muchísimas gracias, Román. Pasamos entonces a una pregunta un poco más enfocada en términos de género. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana calculó la brecha de género por nivel educativo en Colombia según las pruebas del Estado Saber y destacó que a partir de tercer grado la brecha en desempeño empieza a ampliarse en perjuicio de las niñas.
Esto es solo un ejemplo que ilustra las brechas de género en la educación básica y media en Colombia. Y se ve que estas brechas incluso persisten inclusive en la educación superior, haciéndose evidente en la falta de mujeres matriculadas en las áreas STEM. ¿En qué factor radican estas desigualdades? Esta sería la pregunta. Y el orden propuesto sería en un primer momento Luz Karime, luego Román y por último Darwin. Luz Karime, tienes la palabra. Gracias, Ivonne. Sí, en efecto, pues lo que encontramos es que a temprana edad no hay diferencias significativas en el puntaje de matemáticas y que a medida que las niñas crecen o pasan por el sistema educativo en Colombia, estas brechas se van ampliando. Estamos hablando de brechas de desempeño en matemáticas, ciencias, en pruebas estandarizadas. Incluso pierden la ventaja que tienen en lectura, que esto es un hecho estilizado. Entonces yo mencionaría pues, al menos 3 cosas. La primera es, esto no solamente ocurre en Colombia, ocurre en otros países del mundo, pero algo interesante o preocupante es que Colombia, sin PISA, que es lo que nos permite comparar con otros países en desempeño, Colombia es el país de PISA con las brechas más altas en contra de las mujeres en ciencias y en matemáticas, y pues eso es bastante preocupante. Las mujeres son la mitad, un poco más de la mitad de la matrícula en el sistema educativo, y en realidad en Colombia no tenemos ninguna política que le esté apuntando a cierre de estas brechas, y eso tiene enormes consecuencias para la vida de las niñas y de las mujeres. Puntuar bajo en matemáticas implica no va a tener menos oportunidades de ingresar a educación superior, especialmente educación superior de alta calidad, porque se exigen puntajes más altos en las pruebas saber, o incluso aquellas instituciones de educación superior que no usan las pruebas saber. Mencionemos el caso hasta hace poco, porque creo que lo van a cambiar, de la Universidad Nacional. A la Universidad Nacional se presentan muchas personas, solo se admite el 10%, se presenta casi 50% hombres, 50% mujeres. Y cuando tenemos datos o cuando se generan las admisiones, lo que se observa es que pasan 70%, son admitidos el 70% son hombres y el 30% mujeres. Y una de las razones es la forma, pues el examen y la forma como está diseñada, que tiene una carga importante en términos de las áreas cuantitativas. ¿A qué se debe este fenómeno? Porque es importante pues, saber el origen. Pues la evidencia que tenemos hasta ahora, parte de la evidencia es que se debe a estereotipos de género, aspectos culturales. ¿Qué quiere decir eso? Es la creencia que tiene una sociedad de que hombres y mujeres deben comportarse de manera diferente, deben jugar con juegos diferentes, elegir oficios diferentes, profesiones diferentes, en general jugar roles diferentes en la sociedad. Entonces, si desde pequeña una niña se le dice que debe servir para cocinar o no va a llegar a ciertas posiciones de poder o no va a llegar a ciertas carreras porque además no ve muchos ejemplos de modelos de roles a seguir, pues ¿para qué tiene que ser competitiva en matemáticas? Y digamos que es fundamental poder identificar estas brechas. Es generalmente algo que no está muy visibilizado en el país, porque no solamente ocurren en educación, sino en otros ámbitos y se desprenden parte de ella de estas brechas en educación. Como tú mencionabas, si uno ve por carreras cuántas mujeres hay en carreras STEM, sobre todo STEM con fuerte contenido en matemáticas, o a dónde están las mujeres en las ocupaciones en el mercado laboral, pues ya sabemos que la gente cree que hay ocupaciones femeninas, ocupaciones masculinas, que las mujeres deben ir hacia servicios y hacia las áreas del cuidado y los hombres hacia otras áreas. Y esto termina, lo que hace es que perpetúa las desigualdades de género pues, a lo largo, digamos, de la vida y de la sociedad. Entonces es fundamental poder identificar estas brechas, que seamos conscientes que existen, que sepamos cómo con nuestro lenguaje, nuestra forma quizás de comportarnos en algunos escenarios y no tener un sistema educativo que incorpore esta perspectiva en sus prácticas de enseñanza desde los más chiquitos hasta educación superior, pues está haciendo, digamos, mucho daño en ampliar estas desigualdades y en afectar la vida de niñas y mujeres. Es algo que está ahí visible en nuestro sistema educativo y que no estamos haciendo nada para cerrar estas brechas. Muchísimas gracias, Luz Karime. Pasaríamos entonces con Román. Tienes la palabra. Listo, muchas gracias, Iván. Bueno, yo, digamos,
para mí es, como bien lo mencionó Luis Carmen, yo creo que hay muchos factores que influyen en esas brechas y son factores que están desde, pues, desde la educación más temprana. Hay, similar a lo que encuentra la evidencia del laboratorio de Luz Karime, hay un paper reciente que vi en Turquía que mostraba que las mujeres cuando son niñas siempre están dispuestas a participar en clase y a postularse en posiciones de liderazgo, y una vez entran en la adolescencia eso cambia y ya empiezan a existir diferencias entre las niñas y los niños en Turquía respecto a temas de quién está dispuesto a participar o quién está dispuesto a ser voluntario en temas de liderazgo. Y yo creo que eso dice mucho de lo que es el sistema educativo y de cómo se pueden generar esas brechas. Y yo creo que lo importante es pensar que todos somos de alguna manera responsables en los factores que influyen en que esas brechas existan y que esas brechas persistan. Para mí, creo que hay dos elementos clave. Uno es el tema de confianza, y es por lo menos la evidencia que yo conozco muestra que durante la adolescencia las mujeres empiezan a perder confianza comparado con los hombres. Yo hice alguna vez un estudio en Perú, por ejemplo, donde les preguntábamos cuáles ellos creían que era su ranking académico y su ranking en popularidad. Y la verdad es que yo no estaba estudiando brechas de género, pero al momento de ver los datos, me di cuenta que las brechas de género eran muy persistentes y estaban ahí. Más o menos los hombres controlando por los puntajes en pruebas de matemáticas o las notas, controlando por el número de amigos que tienen, controlando por cómo las personas perciben si yo soy un líder o no, controlando por un montón de habilidades socioemocionales, tanto autorreportadas como reportadas por los otros, etcétera. Encontramos que hay grandes diferencias de casi 5 puntos. No me acuerdo cuántas desviaciones estándar era eso, pero era una diferencia muy marcada y muy significativa, incluso manteniendo constantes muchos factores. Entonces yo creo que es importante entender por qué se da este fenómeno. Y el otro factor que yo creo que es relevante es el tema de estereotipos. Y el tema de cómo los docentes influyen en los estereotipos de las niñas. Hay un paper reciente de Miquela Carlana donde ella básicamente mide, usando estos tests de asociación implícita, los sesgos de los docentes pues en contra de las mujeres, o asociando carreras STEM con hombres y no con mujeres, etcétera, y encuentra que tener un docente con estereotipos altos básicamente afecta primero las notas que les asignan a las niñas, pero también las carreras o las opciones que ellas escogen después en su vida. Entonces, el rol del docente o los docentes juegan un factor fundamental en mantener y en que estas brechas persistan. Y estamos hablando de que son estereotipos, no tienen nada que ver con habilidades ni absolutamente nada, sino que precisamente estamos hablando de que son estereotipos y que a mayor estereotipos de los docentes, pues eso afecta la carrera profesional pues de las mujeres. Y yo creo que algo que está hasta el momento poco estudiado, pero que vale la pena estudiar más, es el rol de los compañeros y ese rol de cómo las interacciones sociales afectan esos sesgos y esas brechas y cómo esas brechas persisten. Yo en general pienso que es necesario medir un poco más los temas de brechas. Yo creo que en general hay mucho énfasis en los temas de resultados en pruebas estandarizadas y yo pienso que vale la pena pensar, cuando pensamos en sistemas educativos, en también pensar en sesgos y en temas de discriminación y prejuicios entre los estudiantes para poder pensar en estrategias para disminuir eso. Muchísimas gracias, Román. Por último, pasaremos con Darwin, que pronto va a tener que retirarse, pero nos va a dar su intervención para concluir la pregunta. Sí, gracias, Ivonne. Efectivamente, yo le había dicho a los organizadores que me tocaba irme a las 5, así que tengo mi última oportunidad para conversar. Les pido de antemano disculpas, pero bueno. Solamente quería decir una cosa sobre esto. Yo creo que lo que han señalado está clarísimo, Sacho. Esto es un problema multicausal, hay condicionantes estructurales que de algún modo podemos llamar culturales, y ahí, más allá digamos, de lo que ocurre seguramente en el mercado laboral, etcétera, yo insistiría en ese último punto que señalaba Román sobre cuáles son, digamos, las cadenas de transmisión
de este tipo de mensajes, o sea, cómo los niños y niñas aprenden a, digamos, tener ciertos roles, ¿no? Y allí seguramente, digamos, nos vamos a dar cuenta que parte de eso pasa por los mismos papás, parte de eso pasa por los mismos colegios, así que el esfuerzo es un esfuerzo, digamos, mancomunado. Lo otro que quería decir es que incluso si nos centráramos en los resultados de Saber 11, lo otro que sabemos sobre esa brecha es que al menos la mitad, esto es un trabajo de Juan Sebastián Muñoz del 2018, que salió en el Journal of Development Economics, él muestra que buena parte de la explicación de esa brecha tiene que ver con un problema de selección, y es que los hombres menos hábiles terminan saliéndose del colegio muy tempranamente. Incluso, digamos, en contextos como el de Bogotá. Ustedes miran, digamos, las composiciones de género a principio de la primaria, más o menos está alrededor de 50-50. Y luego, pues eso se va, digamos, pasando muy claramente las proporciones, pues van en favor de las mujeres. Los hombres menos hábiles se salen, digamos, tienen una probabilidad más alta de salirse antes de terminar la secundaria del colegio, y ese fenómeno, digamos, de selección, pues explica, según los hallazgos de Muñoz, al menos la mitad de esa brecha. Y ahí, digamos, volvemos al tema de las habilidades socioemocionales que también mencionaba Román. En los distintos estudios que uno, digamos, revisa, parece que, digamos, las mujeres tienen, digamos, mejores habilidades socioemocionales, menos comportamientos disruptivos, y eso de algún modo redunda en la posibilidad de permanecer en el sistema y determinar, digamos, ciertos niveles de educación. Y sin embargo, la brecha, ya cuando estamos hablando del mercado laboral, la brecha allí, ya lo sabemos todo, subsiste. Entonces hay unas situaciones, digamos, unos condicionantes de fondo que afectan allí, aparte de las que ya mencionaron, la literatura económica por ejemplo, puesto de relieve que las mujeres son más propensas a aceptar tareas que no les sirve para promoverse en su carrera profesional, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, los jefes, por un lado, tienen una mayor probabilidad de proponerle ese tipo de tareas a las mujeres, y las mujeres también tienen una mayor probabilidad de aceptarlas. Y eso, digamos, nos lleva de vuelta, pues, a estos fenómenos, digamos, más estructurales que ya mencionaba Luz Karime. Muchas gracias, Luz Karime, muchas gracias, Román. Me gustaría quedarme acá a compartir el espacio con todos ustedes, pero me tengo que ausentar. Hasta luego, que estén muy bien. Un final. Muchas gracias. Buen final de Gracias. Chao. Muchas gracias, Darwin, por tu respuesta y por la participación en el panel del día de hoy. Seguiremos entonces con Luz Karime y Román. La siguiente pregunta va un poco encaminada a lo que hablaba Luz Karime sobre temas de circunstancias culturales, teniendo en cuenta que en promedio las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los hombres en actividades de cuidado y tareas del hogar, disminuyendo el tiempo que ellas pueden dedicarse a las actividades académicas y su rendimiento en las mismas. Si bien este problema pues es cultural, ¿cómo se puede dejar de invisibilizar esta realidad desde los planes de educación de las instituciones, tanto públicas como privadas? En este caso vamos a invertir el orden, entonces comenzaría Román y acabaríamos con Luz Karime la pregunta. O sea, yo en principio creo que ese es uno de los factores que más influyen en mantener las brechas, no solamente diría en la academia, sino en general de la participación laboral de las mujeres en el mercado laboral, y de las diferencias que existen
digamos, creo que es un factor muy relacionado con las diferencias que existen entre la oferta laboral de los hombres y las mujeres, y es precisamente los temas familiares y bueno, no en especial, sino dentro de todo lo que tiene que ver con la formación de familia, el tema de la repartición de tareas en el hogar. ¿Cómo se puede cambiar? La verdad es que no son mis temas de investigación y creo que es una pregunta muy difícil. La verdad es que yo pienso que deben existir intervenciones que logren de alguna manera modificar estos temas culturales. Por ejemplo, a ver, hay muchos temas asociados con normas sociales que yo creo que podrían pensarse en intervenciones para mirarlo. Hay un paper reciente de Leonardo Bursten y coautores mirando en Arabia Saudita cuando los hombres están, están dispuestos a que sus mujeres trabajen y básicamente encuentran que cuando la decisión es pública y otros hombres se enteran cuál es su respuesta, están menos dispuestos a que cuando la decisión es privada y casi que nadie se entera de si ellos permiten que sus mujeres trabajen o no. Obviamente el caso de Arabia Saudita no es el mismo caso colombiano, pero esto para decir que yo creo que muchos de los factores y muchos de los temas de la repartición de las tareas en el hogar y muchos de los temas culturales alrededor de temas de género también tienen que ver con normas sociales y vale la pena pensar tanto en mediciones de cómo esas normas sociales pueden afectar el comportamiento de los hombres dentro de los hogares, como en intervenciones que estén diseñadas para disminuirlas. Entonces, yo creería que lo que se necesita es un poquito pensar en cuáles son los factores que influyen en esa repartición de las tareas en el hogar y en cuáles son las potenciales estrategias para poder disminuir esos factores. Pasaría entonces a Luz Karim. Gracias, Ivonne. Sí, la pregunta de cómo visibilizamos, ¿cierto? Estas brechas. Bueno, yo mencionaría varias cosas. Lo primero, pues sí es complejo porque estamos hablando, como decía, hay que cambiar las normas sociales. Entonces yo creo que es importante empezar a mostrar que existen estas brechas y lo dañinas que son para la vida de las mujeres y de las niñas, pero también de toda la sociedad, porque hay evidencia que muestra que si como sociedad somos desiguales, pues no vamos a progresar. Entonces, visibilizar, mostrar como en eventos como estos, en educación superior, en el salón de, pero también incluso en la publicidad. Entonces deberíamos prohibir o, digamos, sancionar socialmente esta publicidad sexista que sigue mostrando que la mujer es un objeto sexual o que sirve para cuidar a los niños y hacer las tareas de la casa, mientras que al hombre se visualiza como el gran ejecutivo que es el proveedor. Si empezamos a cambiar, digamos, la publicidad, si empezamos a usar lenguaje inclusivo, eso es algo que todos podemos empezar a hacer. Está demostrado que el lenguaje inclusivo ayuda a cerrar brechas y que reduce esta, y Román lo mencionaba, digamos, la menor confianza que empiezan a adquirir en algún momento las mujeres en ellas mismas y en tomar ciertas decisiones. El lenguaje inclusivo ayuda muchísimo al cierre de brechas. También digamos, nuestra forma de actuar en muchos escenarios, y es qué juguetes, por ejemplo, regalamos a niños y a niñas, porque todavía tenemos la creencia de que hay ciertos juguetes que sirven para las niñas, como regalar cocinas, mientras que a los niños les regalamos, no sé, Legos o tienden más a jugar fútbol o videojuegos, y está demostrado que eso desarrolla ciertas lateralidades del cerebro que favorecen el aprendizaje de matemáticas, por ejemplo. Entonces necesita pues que cada uno de nosotros, si es consciente, puede aportar. Eso es como lo primero, y Román lo mencionó ahora. Todos somos causantes del problema, pero todos podemos aportar a ir reduciendo y eliminando esto que hemos normalizado en términos de roles entre hombres y mujeres. Y a nivel de política pública, como estas brechas de género no solo ocurren en educación, y como estamos hablando de cambiar nuestras creencias, necesitamos una política de género transversal. Necesitamos hay países que han hecho políticas, por ejemplo, feministas, políticas que en todos los ámbitos intenten
con cuotas, esto es algo que no gusta mucho, pero cuando hay brechas tan grandes, las cuotas son como que ayudan rápidamente a obligar un poco, como a poner el panorama diferente mientras vamos hacia ciertas tendencias que favorecen las brechas de género. Y en educación también necesitamos que los maestros sean conscientes de que estas brechas existen, que por ejemplo que las niñas puntúan menos en matemáticas, que las niñas tienden a hacer más tareas del hogar o las mujeres desde que son pequeñas, y cómo desde el salón de clase podemos ayudar a cerrar estas brechas, ayudándole a que las niñas tengan confianza en sí mismas, diciéndoles que la inteligencia sí se puede cambiar, que es cuestión de entrenamiento, que sí se puede, ayudándoles a reforzar la confianza en sí mismas, incluso en educación superior y en algunas áreas de conocimiento, ayudando como docentes a revisar nuestros sílabus, nuestras referencias de clase. Si es que siempre damos ejemplos, en economía pasa mucho, ¿no? Visualizando, por ejemplo, los aportes de los hombres, poco de las mujeres, y no es que no haya. O incluso en otras ciencias. Entonces, si incluso el material que usamos está sesgado, pues estamos ayudando a perpetuar en lugar de a cerrar las brechas de género. Universidades deberían tener guarderías, por ejemplo, porque esto ayuda a que las mujeres, digamos, que son generalmente las que están, y algunas empresas, las que están a cargo de las actividades del cuidado de los hijos, pues esto las ayuda a ser más productivas y a poderse enganchar más fácil en el mercado laboral, como algunas de las propuestas que podría mencionar para corregir el problema. Yo voy a complementar algo, y es yo creo que hay cosas muy sencillas como simplemente ser conscientes de nuestros propios sesgos. Y yo creo que pensar en las intervenciones de información en general son muy populares porque yo creo que una de las principales fallas de mercado en general en el mundo son asimetrías de información, y es cuando nosotros interactuamos con cualquier persona simplemente no tenemos toda la información de esa persona, pero incluso tenemos asimetrías de información respecto a nuestro propio comportamiento. Entonces yo creo que, por ejemplo, medir sesgos e informar a la gente de cuáles son esos sesgos para ver eso cómo modifica su comportamiento es algo que no es muy costoso de hacer y que yo creo que puede tener más impacto y nos puede hacer un poco más conscientes de cuáles son nuestras acciones cotidianas que de alguna manera contribuyen a que esas brechas persistan. Muchísimas gracias a los dos. Siguiendo un poco la línea de sesgos y discriminación y moviéndonos a un tema que es bastante importante hoy en día, y es el acoso escolar. UNICEF ha demostrado que el acoso escolar es un factor determinante de fracaso escolar, ansiedad anticipatoria o fobia al colegio, impactando negativamente en el desarrollo del estudiante hasta llevándolo a tomar acciones como su retiro de las instituciones educativas. ¿Qué impacto consideran que ese factor tiene sobre el sistema educativo en su totalidad y cómo sería la forma más adecuada de abordar esta situación? Entonces, en este caso, haríamos las preguntas al contrario. Empezaría Luz Karime y luego Román. Luz Karime. Pues no tengo cifras actualizadas, pero sí tenemos problemas, digamos, y en algunas instituciones educativas o colegios bastante fuerte en términos de bullying o de acoso escolar, o una mala convivencia que por supuesto no solamente afecta al desempeño, sino afecta la vida de las personas, de los niños, de los jóvenes. Yo creo que lo clave aquí es que nos hace falta involucrar en los planes de estudio el desarrollo de habilidades no solo cognitivas, que tampoco lo estamos haciendo bien, pero socioemocionales, y eso ya lo había mencionado también Román. Yo creo que si nosotros realmente tenemos una educación que desarrolle habilidades socioemocionales, y ahí están las habilidades o ahí están, no sé, la empatía, la resolución de conflictos, el cómo, ¿cierto? El cómo educación para la paz, en general, cómo interactúo con los otros, el reconocimiento de emociones, eso nos hace falta mucho en Colombia. Creo que nosotros lograríamos mejorar, y es una medida más preventiva que, digamos, que atacar lo que está ahora. Lograríamos mejorar muchísimo la convivencia escolar, pero no solamente la convivencia escolar, sino tendríamos quizás mejores ciudadanos y una mejor convivencia en general. Las habilidades socioemocionales está demostrado que es muy importante porque hay algunas, y Darwin creo que lo mencionó, se desarrollan a ciertas edades, y si no se hace después, pues ya es muy difícil.
y que son fundamentales no solo en la vida del individuo, sino incluso para el mercado laboral. Entonces ya hay evidencia que muestra que eso es lo que uno difícilmente puede aprender después. En cambio, si uno no aprendió una fórmula o no aprendió algún concepto, pues si tiene la capacidad de aprender, es más fácil que lo corrija. En cambio, si ya no tiene habilidades socioemocionales, pues es muy difícil que las adquiera a edad adulta. Entonces yo creo que la forma como deberíamos hacerlo es poniéndole pues mucho más énfasis al desarrollo de habilidades socioemocionales, y eso está como muy invisible o como en los planes de estudio. En Colombia es como algo como una añadidura, como que algunos lo tienen, como que hay algunas políticas que lo intentan hacer, pero no es de manera estructural, ¿no? Estamos más preocupados por otro tipo de habilidades más cognitivas que las socioemocionales. Gracias, Román. Y yo estoy completamente de acuerdo con los Karime. Yo creo que, digamos, mi percepción es que en Colombia no existe ni una batería ni de estudios ni de intervenciones que estén pensando en temas de formación de habilidades socioemocionales e información y en el tema de cómo las interacciones sociales afectan pues, la acumulación de capital humano y qué tan productivo va a ser en el futuro, etcétera, pero pues la educación es también un ámbito donde uno se forma como ciudadano, entonces también pensar en eso, en qué tipo de ciudadanos estamos formando y qué tipo de ciudadanos pues queremos ser o queremos que sean nuestros niños, etcétera. Entonces yo creo que eso es importante, yo creo que hay que traer sobre la mesa más el tema de formación de habilidades emocionales y yo creo que a todo el mundo le suena algo bonito, pero pues hay costos asociados a medir, hay costos asociados a intervenir, hay costos asociados a programas que solamente se enfoquen en eso. Por ejemplo, hay evidencia de Turquía que es bastante exitosa en temas en programas pedagógicos de formación de habilidades socioemocionales y experimentos que se han hecho con estos programas pedagógicos para ver que efectivamente son efectivos. Entonces, yo creo que tenemos que pasar un poquito del discurso a la acción y tenemos que equipararlo a temas de pruebas estandarizadas en matemáticas o en temas de lenguaje. Yo creo que es muy importante mirar no solamente el tema de bullying, porque creo que bullying es el caso extremo de los fenómenos sociales que pueden ocurrir en un ámbito educativo. Creo que en general, pues creo que yo he intentado en mi investigación hacerlo un poquito, pero creo que los temas de cómo la formación de amistades o cómo los temas sociales influyen en el ámbito académico es muy importante. Hay evidencia en psicología que, por ejemplo, mira el tema del sentido de pertenencia a un lugar y cómo mis compañeros me pueden ayudar a incrementar el sentido de pertenencia a un colegio o a una universidad, etcétera, pues es algo importante y es algo que vale la pena estudiar. Entonces, yo en general, digamos, como por mis áreas de investigación y mis intereses están un poco ahí, porque creo que es algo muy importante y en general yo diría que hay que pensar en mejorar cuáles son las intervenciones que permiten la formación de este tipo de habilidades. Digamos, cosas tan simples como medir redes sociales en colegios. Hay evidencia que muestra que programas anti-bullying son más efectivos a partir de dárselos a los estudiantes más centrales o más influenciadores en una red social en un colegio y que hace que estas intervenciones sean más baratas. Entonces, temas de medición más concreta de lo que son habilidades socioemocionales, tomárnoslos también de parte nuestra, los académicos, un poquito más en serio al momento de medir resultados y tener una batería lo suficientemente grande como para mostrar que los resultados son robustos. Entonces yo creo que vale la pena invertir en la medición de la formación de estas habilidades y la formación o el tema de interacciones sociales en ámbitos escolares. Y por otro lado, el tema de intervenciones. Yo creo que los gobiernos deben invertir en intervenciones relacionadas con esto. Como les digo, en Turquía hay programas muy exitosos que seguramente se pueden adaptar al contexto colombiano, por ejemplo, de la toma de perspectiva y de cómo los estudiantes logran tomar la perspectiva de niños refugiados a través de currículos pedagógicos. Y yo creo que ese es un tema importante cuando estamos pensando en hablar de inclusión, tanto temas de género como temas de inmigrantes, etcétera, en Colombia. Entonces yo creo que vale la pena invertir más ahí. Y lo otro, yo creo que deben haber más espacios de interacciones sociales con gente con la que normalmente no estamos interactuando socialmente. Hay evidencia que, por ejemplo, muestra
que los niños de altos ingresos en India se vuelven más prosociales cuando interactúan con niños de menores ingresos. Y yo creo que el sistema educativo en Colombia está tan segregado que es difícil pensar en esos espacios de interacción. Ahí es de nuevo un espacio donde yo creo que la tecnología puede incluir esos espacios de integración, pero yo creo que la diversificación de nuestras redes sociales es también importante al momento de pensar cómo nos concebimos como ciudadanos y la formación de habilidades socioemocionales para el futuro. Muchísimas gracias a los dos. A modo de cierre, quisiéramos saber desde sus áreas de experticia, ¿cuál es el aprendizaje más relevante que queda a partir de la coyuntura de COVID-19 frente a las brechas de educación y cómo a partir de este surgen nuevas oportunidades a nivel nacional y mundial para mejorar el sistema de educación? En este caso, como la pregunta final, puede empezar el que quiera. Pues si quieres empiezo. Dale, Luz Keren. Ivonne, pues yo creo que para Colombia uno de los aprendizajes más grandes es que la educación es muy importante, pero tiene que ser una educación, para que tenga sentido, una educación de calidad y una educación pertinente, y que estamos lejos de ello, y que es muy costoso no apostarle a mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, porque la educación tiene externalidades positivas, ¿cierto? Tiene beneficios importantísimos y retornos no solo para el individuo que se educa y que invierte en educación, sino para la sociedad como un todo. Es decir, nos conviene a todos. La pandemia nos mostró que hizo más evidente, ya estaba antes, que tenemos grandes desigualdades, grandes brechas. Para mí el sistema educativo colombiano es desigual y promueve la desigualdad porque segrega. Y yo creo que no podemos seguir así. Yo creo que esta es la oportunidad de realmente implementar una serie de políticas y estrategias que apunten a mejorar la calidad y la pertinencia de la educación. No basta con decir que le estamos dedicando el presupuesto más alto de todos los ministerios o de todas las áreas, porque eso no es suficiente, para nada es suficiente. Yo creo que nos hace falta muchísimas estrategias, como decía y ha mostrado Román, hay mucha evidencia, incluso a bajo costo, que no se necesitan grandes inversiones que se pueden implementar, que se pueden adaptar para Colombia, que ya al menos han mostrado ser eficientes en otros países. No quiere decir que en Colombia aplicarlas ya podrían ser, digamos, podría funcionar, pero al menos deberíamos usar esa evidencia para adaptar una cantidad de programas en diferentes áreas en Colombia, muchas de ellas que son menos costosas, otras serán costosas, pero como sociedad necesitamos jugárnosla por ello, porque es absolutamente fundamental, pues de nuevo para la vida, el bienestar de niños, niñas, adolescentes, pero para todos como sociedad, para impactar productividad, crecimiento, bueno, entre muchas otras, salud, entre muchas otras variables. Muchísimas gracias. Y Román, tu respuesta. Yo creo que la pandemia hizo, como lo discutimos al principio, yo creo que hizo evidentes muchas brechas que existen. Yo creo, digamos, como para decirles una política concreta, yo creo que la clave es la intervención en tecnología, pero la intervención bien hecha en tecnología. O sea, yo creo que una de las cosas que reveló la pandemia es que el sistema no estaba preparado para un modelo de educación virtual, no lo estaba y tampoco lo está hoy. Pero muchas de la infraestructura que se montó puede ser utilizada a futuro y brinda una oportunidad para pensar en intervenciones complementarias a la tecnología que mejoren el aprendizaje. Yo no sé si va a ser suficiente, probablemente no sea suficiente pensar la educación o el sistema educativo desde ahí, pero yo sí creo que es importante pensar hoy en cómo brindar conectividad y en cómo llevar la tecnología a lugares remotos y cómo esa tecnología se puede usar para cerrar brechas. Yo creo que sería un poco decepcionante y un poco triste que esa tecnología pierda su uso o que cualquier esfuerzo que se haga no se vea reflejado en intervenciones y temas post pandemia. Entonces, yo creería que esto es también una oportunidad para pensar en cómo repensar la educación o algunos aspectos de la educación en torno a la virtualidad y al uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje. Muchísimas gracias a los dos. Siendo esta la última pregunta, les agradecemos nuevamente por sus respuestas y por hacer parte del panel del día de hoy.
Cedo la palabra entonces a los organizadores del Foro Nacional de Economía y Finanzas. Bueno, antes de terminar este evento, en nombre del equipo directivo del foro, queremos agradecerles a todos por su participación en este último panel de nuestro ciclo de conferencias. A Luz Karime, a Román y pues a Darwin, que ya no está, agradecemos por su disposición, por el tiempo que nos dedicaron y por todo el conocimiento que compartieron con todos nosotros en este espacio. A Ivonne, muchas gracias por apoyarnos como moderadora y a todos los asistentes pues por acompañarnos el día de hoy. Como equipo directivo realmente nos complace muchísimo haber tenido la oportunidad de compartir y aprender de expertos tan increíbles en los temas de salud, finanzas, medio ambiente, mercado laboral y pues por supuesto educación. Siempre en torno a una problemática muy importante y que es fundamental en nuestro país, que es la desigualdad. Esperamos que este evento haya sido un espacio muy enriquecedor para todos ustedes y que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Y aunque se acaba nuestro ciclo de conferencias, este foro aún no se acaba. Entonces tenemos un último reto grupal en donde vamos a poner a prueba la capacidad de los estudiantes, su capacidad propositiva para crear una política pública que responda a una problemática aquí en Colombia que tenga que ver con la desigualdad, y lo chévere de este reto es que van a poder elegirla ustedes. Lo único que deben hacer es conformar un equipo de 4 personas, todos tienen que ser de pregrado, no importa la carrera, no importa la universidad. El único requisito es que sean de pregrado. Deben inscribirse a través del formulario que encontrarán en nuestra biografía de Instagram o de Twitter, y también deberán descargar ahí el instructivo y seguir las instrucciones para poder desarrollar su trabajo. Entonces, los invitamos mucho a participar en este reto. Podrán participar por premios increíbles, no solo de la Universidad de Rosario, sino del Banco de la República, y competirán pues con las mejores universidades a nivel nacional. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su asistencia y buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Luz Karime por compartir este espacio conmigo y pues nada, mil gracias por el espacio. Gracias a todos, gracias a Román. Un espacio muy, muy interesante. Felicitaciones por todo lo que hacen en la organización de estos eventos cada año y bueno, feliz resto de tarde.